Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de en qué momento están viendo este video. El día de hoy vamos a resolver el ejercicio número 23 planteado por la Cátedra de Álgebra Lineal de la Escuela Politécnica Nacional. El ejercicio nos dice que una matriz A de elementos A y K pertenecen a una matriz cuadrada. Se dice de probabilidad si la suma de todos los elementos de cada fila es 1. Este enunciado de aquí es muy importante, ya que nos va a permitir determinar si es que se trata de una matriz de probabilidad o no. Entonces, el literal A nos dice que las matrices A y B son de probabilidad. Por lo tanto, tendríamos que ver si es que la suma de los elementos de cada fila es 1. Por ejemplo, aquí en la matriz A, el elemento de la primera fila con el elemento en el segundo elemento de la primera fila mismo, al sumarlos nos da 1. Asimismo con la segunda fila y lo mismo en la parte de la matriz B. Entonces la pregunta nos dice que verifiquemos que AB es una matriz de probabilidad. Entonces AB vendría a ser la multiplicación entre la matriz A con la matriz B. Entonces el primer paso vendría a ser el cálculo de esa multiplicación. Y tenemos de esta forma: la matriz AB vendría a ser la multiplicación de la matriz A por la matriz B. Al momento de multiplicarlas, obtendremos una matriz, en este caso yo la he denominado C para manejar de mejor manera sus elementos, pero esta matriz C vendría a ser la que estamos calculando, la matriz AB. Tendríamos como elementos de la primera fila a 41 setentavos y a 29 setentavos. ¿Listo? Ya la calculamos. Esta matriz AB se obtuvo a través de la multiplicación de esas dos matrices, y lo que nos decía el primer literal era que verifiquemos si es que era una matriz de probabilidad. La forma de verificar que esta matriz AB es de probabilidad es al momento de comprobar si la sumatoria de los elementos de sus filas es igual a 1. En la fila 1 tenemos el elemento, como lo denominé, C, C1 más C1.1 más C1.2. Tenemos a los elementos de 41 setentavos y de 29 setentavos. Al sumarlos nos da 1. Y lo mismo está pasando en la fila 2. Entonces nos podemos dar cuenta que la sumatoria tanto de la fila 1 es igual a 1, y en la fila 2 la sumatoria de sus elementos también nos da 1. Entonces podemos concluir que AB es una matriz de probabilidad. Para el segundo literal nos dice que dados P y Q que pertenecen a los reales, tales que P y Q se encuentran entre 0 y 1 y que P más Q son diferentes de 1, sea la matriz A, que nos da con ciertos elementos, una matriz de probabilidad. Entonces tenemos el enunciado anterior. Para saber si es que era de probabilidad, la suma de los elementos de sus filas nos debe dar 1. Si nos damos cuenta aquí en A, P más 1 menos P nos da 1, y 1 menos Q más Q nos da 1 también. Entonces está correcto el enunciado. Nos pregunta que mostremos que A es invertible y que calculemos su inversa. Y a su vez nos hace otra pregunta. Una vez que encontramos la inversa, ¿esa inversa es una matriz de probabilidad? Para poder dar respuesta a estas preguntas, primero tenemos que mostrar que A es invertible. Entonces tenemos la matriz A. Y para ver si es que A es invertible, buscamos el determinante de A. El determinante de A vendría a ser la multiplicación entre sus diagonales, P por Q, y como empezamos desde la parte de acá hacia la parte de acá, vamos a ponerle con menos. El cálculo de su determinante P por Q nos va a salir Q, y la parte de acá adentro, 1 menos Q por 1 menos P, nos va a dar toda la parte que está dentro de este corchete. Al momento de realizar una ley de signos dentro de esta parte de acá, tenemos PQ menos 1 más P más Q menos PQ, y por lo tanto la resolución de este determinante nos va a dar P más Q menos 1. Entonces aquí vamos a hacer uso de una definición para saber si es que una matriz tiene una matriz inversa. Entonces sabemos que el determinante de A nos dio P más Q menos 1, y esto de aquí es un valor diferente de 0. Si fuera 0, esta matriz sería de otro tipo, pero como es diferente de 0, es una matriz no singular.
Por lo tanto, podemos concluir que la matriz A sí es invertible y podremos proceder a la siguiente pregunta que nos dice que es el cálculo de su inversa. Entonces, para calcular su inversa partimos de esa misma matriz A y tenemos en cuenta que para el cálculo de la inversa vamos a necesitar el uso de esta pequeña definición o fórmula dependiendo del punto de vista como le tomemos, que sería 1 dividido por el determinante de A. Usando el anterior ejercicio ya tenemos el determinante de A, que era P más Q menos 1. Entonces, para resolver este ejercicio tendríamos que encontrar la adjunta de A. Y sabemos por definición que la adjunta de A es igual a la transpuesta de la matriz de cofactores de A. Entonces, lo importante y la clave de este ejercicio sería encontrar esa matriz de cofactores y posteriormente hacer la transpuesta. Entonces, determinamos los cofactores. Bueno, el cofactor 1.1, que vendría a ser al tapar la fila 1 con la columna 1, encontraríamos que el cofactor 1.1 sería Q. El cofactor el cofactor 1.2 vendría a ser menos 1 menos Q. Teniendo las consideraciones, obviamente ponemos estos signos negativos y así sucesivamente. Por lo tanto, armaríamos una matriz de cofactores de A, obviamente poniendo los elementos en orden y aplicando la definición antes puesta para encontrar cuál es la adjunta de A, encontraríamos que la matriz adjunta de A es igual a la transpuesta de los cofactores de A y por lo tanto sería esta de aquí. Entonces, aplicando la definición o fórmula de la parte de acá arriba, tenemos que 1 sobre el determinante de A simplemente reemplazamos. Esta parte de aquí, antes de nosotros confundirnos de que tal vez podríamos denominarla como una matriz, este vendría a ser un escalar. Entonces esta inversa sería como la multiplicación entre un escalar y una matriz. Entonces se podría resolver de una manera adecuada el ejercicio que estamos planteando en este momento. Entonces, el resultado de esta matriz inversa vendría a ser lo siguiente: 1 dividido para P más Q menos 1 por Q vendría a ser lo de aquí. Y por la multiplicación sucesiva de cada uno de los elementos de esta matriz, obtendríamos esta matriz inversa. La siguiente pregunta es: si la inversa de A es una matriz de probabilidad. Bueno, como dije en el primer punto, era muy importante que tengamos en cuenta esa definición que nos dijo que para encontrar si es que era una matriz de probabilidad o no, tendríamos que verificar que la suma de los elementos de la fila nos deben dar 1. Para eso vamos a comprobar. Los elementos de la fila 1, que vendrían a ser 1, 1 y 1, 2, vendrían a ser los siguientes: el de aquí con el de acá. Su suma nos da P más Q menos 1 sobre P más Q menos 1, lo que vendría a ser el 1. Y lo mismo en la segunda fila, que también nos da un 1. Por lo tanto, podemos concluir que la inversa de A es una matriz de probabilidad y estaría resuelto por completo el ejercicio 23 planteado. Muchas gracias por la atención prestada y espero que hayan entendido de manera correcta el ejercicio.